dice así, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor lleva en sí castigo, se llama este mensaje, tomado de 1 de Juan 4:18, dice, el temor lleva en sí castigo. Nosotros predicamos a un Dios de amor, un Dios que nos ama. Predicamos a un Dios que nos ayuda a vencer el temor. Como dice la Biblia, el amor echa fuera el temor activa el poder maligno y el amor activa el poder de Dios. Es indudable que la frase el temor lleva en sí castigo está metida dentro de este verso que es puro amor, y dice que una persona que tiene temor realmente lleva castigo el temor en sí mismo. Es decir, una persona que tiene miedo, no respeto a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios. Si una persona que tiene miedo está experimentando que el temor dentro de él mismo es un mismo castigo. Si la persona que teme se siente como castigada por el mismo temor que siente, es una especie, no, es un castigo realmente. Dice, el temor lleva en sí mismo, lleva castigo. La palabra castigo, ¿qué significa? Según el diccionario de la lengua española, dice, es una pena impuesta por un delito o falta. Una excelente definición. Es una pena impuesta por un delito o falta. En el caso espiritual, es una pena impuesta por un pecado, delito, pecado. No nos gusta, y este mensaje no gusta a la mayoría, porque no nos gusta predicar toda la verdad. Y la verdad tiene muchos puntos, y uno de esos puntos de la verdad lo vamos a estar analizando hoy, y es la gran verdad que aleja a mucha gente de Dios, que Dios es un Dios de castigo. De entrada les digo que ni suena bien, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de castigo. La mayoría no le va a gustar este tipo de expresión, porque muchos dirán, esto alejará a muchos de Dios. Algunos dirán. Otros dirán, esto no es conveniente decirlo. Otros dirán, Dios no es un Dios de castigo. Todos esos son argumentos falsos. El verdadero argumento es que Dios castiga. Y es un Dios de castigo. Y no podemos presentar una perspectiva de un Dios equivocado. No podemos también, no podemos tampoco presentar la fachada de un Dios que no es así. De nada me sirve que yo quiera tratar de acercar a la gente a Dios a través de torcer la cara de Dios, a través de presentar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Aleluya. En la mayoría de los casos hoy se presenta a un Dios
desfigurado completamente que no es el verdadero Dios, a través de conceptos que no son los conceptos bíblicos de Dios. Presentamos a Dios como si necesitara una mediadora, mujer llamada María, y eso no es verdad. Presentamos a Dios como una persona que solo regala, solo soluciona problemas, y no queremos aceptar la idea de un Dios que castiga, porque se nos vuelve difícil de masticar. Y si esto va a hacer que mucha gente se aleje de Dios, pues entonces que se aleje, porque de todas maneras no era salvo. Si nosotros tenemos en nuestro corazón a un Dios que no es el Dios bíblico, no somos salvos. Tenemos que aceptar a Jesús. La palabra aceptar a Jesús no solo significa Señor Jesús te acepto, sino también significa aceptar todo lo que Él es. Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero si Dios es así, yo no lo quiero. Si Dios es así, yo no lo quiero. Bueno, Dios es como la Biblia dice que es. Y Dios es un Dios que castiga. Mucha gente dice, no, es que allá en la iglesia fulana o en la iglesia mengana o allá predican a un Dios de juicio. Bueno, eso es menos que un Dios de castigo. Pero la plena verdad es que Dios es un Dios de castigo y tenemos que predicarlo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a muchos, aunque parezca mentira. Lo que para algunos es dejar a Dios, para otros va a ser realmente acercarse. Gloria a Dios. Aleluya. En el mismo sistema terrenal hay algunas cosas que provienen de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando una persona se encarcela por algún delito, hay diferentes clases de penas. Penas de 1 año, pena de 2 años, pena de 7 años, pena de 10 años, pena de 20 años. Una pena o castigo de 40 años. Y si el juez cree que esa persona no debe salir nunca de la cárcel, nunca sale. Cadena perpetua. ¿Por qué? Porque considera a juicio propio ese juez que ese delito es tan terrible que tal persona pondría en peligro la seguridad de los demás habitantes si queda libre. Amén o no amén. Entonces, la cárcel también es una especie de reformatorio para la persona que recibe una pena o castigo. La finalidad sería que el juez pudiera decretarle una pena de 7 años y que al final de ella, si mostró buen comportamiento, den la cárcel, y si mostró una buena actitud, hubo rebaja de penas e inclusive se le envía nuevamente a la sociedad, porque definitivamente aquel castigo en la cárcel le ayudó a cambiar un poco su comportamiento. Y esta es una de las razones por las cuales Dios castiga. Dios castiga porque quiere ministrar corrección en nuestro comportamiento. Y podemos dividir en 3 la forma como Dios nos da a nosotros el tratamiento, a la raza humana me refiero. El primero sería exhortación o amonestación. El segundo sería castigo temporal. Y el tercero sería castigo eterno. Ese es el tratamiento de Dios con la raza humana cuando nosotros tomamos el camino equivocado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siempre que tomamos el camino equivocado, lo primero es la simple exhortación y la simple amonestación. Alguien diga gloria a Dios. Si no obedecemos la amonestación o la exhortación, Dios va a permitir un castigo temporario, tal y como se hace en el sistema del mundo. De hecho, los jueces y los castigos y la cárcel, todo eso proviene originalmente del mismo movimiento del Espíritu Santo cuando en el huerto del Edén Dios cogió a Adán y Eva y los castigó. ¿Aló? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no les dijo solamente, si me pides perdón te perdono. No solamente fue eso, es la doctrina del perdón,
pero la doctrina del perdón y el arrepentimiento, si no va ligada con la doctrina del castigo, es una herejía. Amén. Porque Dios perdonó a Adán y Eva, pero los castigó. Y eso es bíblico, eso tiene que saberse, porque la verdad nos hace libres. De entrada Dios estaba tomando a Adán y Eva y dándoles un tremendo castigo. Eso es peor que una tunda. ¿Aló? Lo sacó del huerto del Edén, pero no lo sacó por 3 meses, ni por 4 meses, ni por 8 meses, ni tampoco los castigó bajándole la ración, diciéndole que ya no van a comer camarones ni langostinos, sino pura ostra. Sino que Dios castigó a Adán y Eva en algo que se llama castigo. Caín, cuando fue castigado por Dios, ahí en la Biblia lo dice, no vamos a buscarlo ahora, dijo: grande es mi castigo para ser soportado, dijo Caín. Entonces debemos ver la Biblia con objetividad, darnos cuenta que Adán y Eva fueron castigados por Dios. Porque lo queremos ver desde otro punto de vista, no, vamos a verlo como una forma de Dios amar, es una forma de Dios darles un terreno más amplio. Pero no es así. Realmente lo que Dios hizo con Adán y Eva fue castigarlos, porque Dios es un Dios de castigo, y eso puede que no sea muy aceptable en el día de hoy, porque como la psicología está en contra del castigo, repito, como la psicología está en contra del castigo, eso está totalmente en contra de Dios. Pero Dios es un Dios de castigo, y quiero que usted lo lea conmigo en esta mañana, no soy yo que lo estoy inventando. De entrada Dios dice: la paga del pecado es muerte. Y eso es una sentencia, eso es una pena mayor que la pena del juez. El juez le pone 7 años de cárcel, 10 años de cárcel, 25 años de cárcel a quien mató. Pero Dios dice: la paga del pecado es muerte, así ese pecado sea un cigarrillo. O sea, la pena de Dios es una pena terrible, una manera de colocarla en una forma dolorosa. La paga del pecado es muerte, es un castigo. ¿Amén o no amén? Un tremendo castigo. Que una persona tenga que morir es un castigo, porque Dios había creado al hombre para que viviera eternamente. Dios no creó al hombre para que muriera, Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Y Dios le dijo: la paga del pecado es muerte. Eso significa: yo castigo. Eso es una forma de decir: yo te castigo. Pero yo no te castigo quitándote las frutas y quitándote el durazno y el maracuyá. Yo te castigo con la muerte, o sea, algo terrible. Porque Dios es un Dios que castiga. ¿Amén o no amén? La mayoría de personas en el mundo no se dan cuenta que la ancianidad también es un castigo de Dios. La ancianidad es un castigo de Dios. Hay las etapas: la ancianidad, la juventud, la niñez. Primero fue la niñez, después la juventud, después la ancianidad. Yo hubiera preferido que fuera al revés. Aló. Pero no es así. La ancianidad es un castigo. Aleluya. Por el hombre haber pecado y por nosotros haber pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, si no comprendemos a Dios como un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de castigo, no vamos a comprender mucho. Vamos a seguir portándonos con rebeldía, vamos a seguir portándonos con grosería, vamos a seguir portándonos con autosuficiencia, si no queremos entender que Dios es un Dios de castigo. Vamos a despertar allá cuando estemos en el infierno. Mejor es despertar ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas mamás, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas mamás le presentan a sus hijos la idea de un Dios solo de amor, y esto es una torcedura del Evangelio, porque el niño se levanta sin seriedad, sin rigidez, sin estudiar, sin trabajar, simplemente jugando y comiendo y haciendo, y si fuma marihuana, que la mamá lo entiende y finalmente lo perdona, porque no le predicamos de un Dios de castigo. Hay que predicar de un Dios de castigo.
porque esto va a ayudar que la gente se mida en lo que va a hacer. Gloria a Jesús. La Biblia no dice solamente que Dios perdona solamente, no, Dios castiga también aunque haya perdón. Gloria a Jesús. Jeremías 30:11. Dice así la palabra de Dios, Jeremías 30:11. Alguno puede pensar y decir, bueno, es que el castigo es solamente para los del mundo. Bueno, vamos a probar que no. El castigo no es solo para los del mundo. Dios trata con castigo ¿con quién? Con todo el mundo. Hombres, mujeres, iglesia. En Jeremías 30:11 Dios le está hablando a Israel a través del profeta Jeremías y le dice, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para salvarte. Yo estoy contigo para salvarte, un Dios de salvación, ¿verdad? Dice Jehová, y destruiré, dice el Señor, a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, le dice Dios a Israel, a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Si te castigaré con justicia, dice así, sino que ¿qué? Sino que te castigaré con justicia, dice ahí. ¿Qué más dice? De ninguna manera te dejaré sin castigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios nos ha castigado. Todos estamos castigados por el Señor. Porque todos vamos a enfrentar la ancianidad. Estamos castigados por el Señor. La gente dice, yo no quiero, ese lenguaje no me gusta. Estás castigado. Aleluya. Tú y todos los seres humanos estamos castigados por Dios. A mí no me gusta estar en esa posición. No, yo no creo eso. Sí, es bíblico. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Se lo dice Dios a quien, a Israel. Se lo dice Dios a Israel. Tenemos que hacer diferencia entre lo que Dios manda, entre lo que el diablo nos ataca y entre las pruebas que Dios permite. Todo tiene un objetivo y a veces todo lo hemos enredado. Pero la Biblia es muy clara cuando reconoce abiertamente, sin tapujos, que Dios es un Dios de castigo. Nunca ningún escritor bíblico trató de tapar la cara a Dios. La cara del odio, la cara del rencor contra el pecado, la cara del odio contra el pecado, la cara de la ira de Dios, taparla, no, nunca. Todos los escritores bíblicos mostraron a Dios como Dios es. Aleluya. Una cosa diferente es como el mundo quiere que Dios sea. El mundo hoy quiere que Dios sea un Dios amable, que responda a oraciones, que haya sanidad. Los lugares donde se predica la palabra de Dios que más se llenan son donde dan sanidad, donde dan milagros, donde reparten mercados. Pero donde hablan que Dios es un Dios de castigo, la gente se va porque tiene miedo. Piensa que es en la iglesia donde castigan y es Dios el que castiga. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces tratan de huir de la iglesia, oyen ese mensaje en la iglesia, que Dios es un Dios de castigo, y el domingo por la noche están todavía dando vueltas en la cama. Dios es un Dios de castigo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces se buscan una iglesia donde no les hablen que Dios es Dios de castigo. Y resulta que aunque te metas en la iglesia más mala de la ciudad, allí también Dios castiga. Aleluya. Porque Dios no puede cambiar. Dios no cambia cuando tú cambias de iglesia. Dios va a donde tú vas y Él da su tratamiento contigo aunque te escondas. Dios trata contigo aunque te escondas donde te quieras esconder. Dios no puede dejar de tratar contigo. Aleluya. Y Dios está listo para hacer lo mismo que hizo en el pasado, hacerlo ahora. Porque Dios no cambia. Lee conmigo, por ejemplo, en
Primera de Crónicas 21 vemos también un caso muy claro que nos revela que Dios castiga. Y es el caso cuando David pecó en el censo a Israel. Simplemente David cometió otro pecado después del adulterio, y para Dios su pecado fue tan grande que Dios quiso castigar a David y le envió un profeta en el 1 Corintios 21, 1 Crónicas 21, 8, dice: David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y Dios no le habló a David, sino que Dios le habló a Gad. ¿Y sabe por qué Dios le habló a Gad? Aunque David habló con Dios, Dios no le habló a David porque ya David había roto la comunión. Y Dios le envió a Gad para que Gad le dijera a David que escogiera cualquiera de los 3 castigos que Dios le presentaba. Léelo conmigo. En el verso 12, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado por tus enemigos, o por 3 días la espada de Jehová con peste. Es la forma como Dios estaba castigando a David. Y David, entre los 3 castigos, eso significa que David era un escogido de Dios, un hombre especial, con un corazón especial. A pesar de eso, si él pecó, Dios le puso que escogiera entre 3 castigos. Aleluya. Y David escogió uno de los 3. Dijo: no, yo prefiero los 3 días con la espada de Dios y la peste. Y resulta que el pequeño castigo fue que murieron 70,000 personas en Israel. Y un ángel con una espada que iba a destruir Jerusalén. Pero finalmente Dios, al ver la actitud, pues impidió que se destruyera Jerusalén. Ese era el castigo. O sea que parte del castigo fue roto, fue quitado, pero no el castigo completo. De todas maneras, la espada y la peste estuvo sobre Israel por el pecado, porque Dios es un Dios de castigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no estamos hablando de una persona que no se arrepintió. Usted conoce también el caso de David con el adulterio. Dios lo perdonó completamente, su arrepentimiento fue total, pero a pesar de eso, la espada nunca se apartó de la casa de David. Aleluya. Gloria a Dios. Porque nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no estar haciendo cosas bajo conocimiento que son pecados, y que luego cínicamente le decimos: Señor, perdóname y no quiero castigo. Pero resulta que Dios sí nos castiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Otro texto bíblico que demuestra lo mismo, Éxodo 32, 34. Éxodo 32, 34. Y para poder demostrar yo que Dios es un Dios de castigo, tengo que utilizar muchos textos bíblicos. No puedo basarme en un solo texto bíblico, sino muchos textos bíblicos. Como dice Éxodo 32, 34. Dice: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde yo te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, dice el Señor. Pero en el día ¿qué? Del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Esto es palabra de Dios. Dice: yo castigaré en ellos. ¿Qué castiga Dios? El pecado. Buena cosa para que vamos a aprender. Lo que Dios castiga es el pecado. Dios no nos castiga a nosotros porque nos ve cara de mono, cara de bueno o de malo. Dios lo que castiga es el pecado en nosotros. Alguien diga gloria a Dios. ¿Usted cree que puede llegar a una empresa donde usted trabaja y robarse 100,000 pesos así tan campante, y luego decir que no, que perdónenmelo,
simplemente eso es algo que lleva el castigo de Dios. Esa es la doctrina sana. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí Moisés ora y clama y dice: Señor, perdona su pecado. Y Dios le dice: ok, de todas maneras yo castigaré en el día del castigo. ¿Cuál es el día del castigo? El día del castigo es cualquier día. Es un día diferente para cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Es un día diferente que muchas veces coincide con el día malo, porque es el día donde Dios se escoge para castigar. Dios primero nos deja varios años, varios meses, qué sé yo, un tiempo X, pero después dice: esta persona ha jugado con Dios muchos años y llegó el momento de castigar, porque Dios castiga. El castigo le llega al drogadicto, al marihuanero, al cocainero, le llega también al fornicario, pero el castigo llega porque llega. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Jesús. Aleluya. Quiero levantar mis manos. Dile: maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, milagroso Señor, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar mis manos. Levanta tus manos al cielo y dile: Jesús, maravilloso Jesús, milagroso Señor, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, dile, y en lo que harás en mí. Creo en ti, dile: Jesús, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Vamos a levantar tus manos, iglesia, dile: recibe toda la gloria, recibe toda la precioso, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y este mundo será castigado por Dios. Este mundo está siendo castigado por Dios. Pero como el mundo no se arrepiente, el castigo se va a aumentar, dice la Biblia. Entonces hay la exhortación, el castigo temporario y el castigo eterno. El castigo primero de Dios fue la muerte primera. Y el castigo final es la muerte segunda. Repito, el primer castigo de Dios, Adán y Eva, fue la muerte primera, porque Dios no habla en balde. Y el segundo castigo, el eterno, el castigo eterno, eso es la muerte segunda. Castigo eterno, muerte segunda. Castigo primario es la muerte primera. Alabado sea